¿En qué momento leer se convirtió en algo malo? Imagínate que alguien entra a tu casa, ve tu librero y en lugar de preguntarte qué libros te gustan, qué historias te han marcado o cuál es tu favorito, te pregunta, ¿de verdad has leído todos esos libros? O peor aún, ¿para qué tienes tantos? Eso es consumismo. Y esa es una pregunta que me parece muy curiosa, porque últimamente el tener libros o leerlos se ha convertido en algo que tenemos que justificar. Leer mucho es consumismo, comprar libros es consumismo, tener tu biblioteca es consumismo, leer un libro detrás del otro es leer por leer. Y honestamente creo que estamos confundiendo dos cosas completamente diferentes. Porque, a ver, sí, la industria editorial quiere vendernos libros. Las editoriales son empresas, quiere que compramos novedades, quiere que compremos ediciones especiales, que sigamos tendencias, quiere que cuando terminemos un libro compremos el siguiente. Y sí creo que debemos cuestionar eso, pero ¿desde cuándo el hecho de que una industria quiera vender algo significa que ese objeto por sí mismo es consumismo? Hablemos de esto. ¿El hobby de la lectura se ha vuelto consumista? Algo que también me parece muy interesante sobre la manera en la que mostramos los libros en redes sociales. Porque sí, he visto que se ha vuelto muy popular enseñar cuántos libros compraste. Los típicos haul de libros. Videos de personas entrando a una librería y saliendo con 20, 30 libros. Hauls enormes, torres de libros, carritos llenos. Estos son todos los libros que compré este mes. Y quiero aclarar algo. No creo que comprar muchos libros sea algo automáticamente malo. Tampoco creo que una persona sea consumista simplemente por alimentar su biblioteca. Pero sí creo que existe una tendencia en redes sociales que convierte la capacidad de comprar en una especie de símbolo de estatus. Y esto no únicamente ocurre con los libros, lo vemos con ropa, con maquillaje, con viajes, con restaurantes, con tecnología. Ahora mismo lo estamos viendo en el movimiento Tradwife. El movimiento Tradwife inició como un símbolo de estatus. Inició con la aspiración de tener ese dinero, de tener ese estatus. En redes sociales muchas veces no estamos presumiendo únicamente lo que tenemos, estamos presumiendo que podemos comprarlo. Y creo que eso tiene mucho que ver con el contexto económico y político en el que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en un momento de desigualdad económica, de precariedad y de incertidumbre. Pero al mismo tiempo las redes sociales nos enseñan constantemente que el éxito se ve como tener más ropa, más viajes, más producto, más experiencias, más cosas. En todo ese contexto han arrastrado los libros, porque el que alguien se pare frente a su librero que da de pared a pared es una forma de demostrar, mira todo lo que puedo comprar. Y ahí sí creo que podríamos meternos en otra conversación que es el consumismo aspiracional, pero eso no significa que los libros sean consumismo. Significa que estamos viviendo en un momento, en una cultura que puede convertir absolutamente todo, cualquier cosa en un símbolo de estatus, incluso los libros. Ahora, ¿cuándo convertimos la lectura en una competencia? Otra frase que he escuchado muchísimo: tú lees por leer. Y me pregunto muchísimas cosas. Para empezar, ¿qué significa leer por leer? Si leer por leer significa que estoy leyendo simplemente por el hecho de que lo disfruto y me da placer, entonces sí, me declaro completamente culpable. Pero no, tienes que terminar cierta cantidad de libros al año. Y ahora tenemos estadísticas para demostrar quién lee más. ¿Cuántos libros leíste este año? ¿Cuántas páginas lees al día? ¿Cuánto tardas en terminar un libro? Y de repente, leer dejó de ser simplemente leer, se convirtió en una competencia. Y leer 50 libros tampoco te hace automáticamente más inteligente que alguien que leyó 5. Pero tampoco significa que la persona que leyó 50 libros esté leyendo por leer. La cantidad nunca ha sido la única medida de la calidad de una experiencia. Hablemos de la crisis de comprensión lectora. Y aquí es donde creo que la conversación se vuelve todavía más interesante. Porque mientras discutimos si una persona está leyendo demasiado, estamos enfrentando una crisis real de lectura. Y no estoy hablando únicamente de cuántas novelas leemos. Estoy hablando de algo muchísimo más importante: nuestra capacidad para comprender lo que estamos leyendo. En PISA 2022, el rendimiento promedio en la lectura de los países de la OCDE cayó alrededor de 10 puntos entre 2018 y 2022. En Estados Unidos, los resultados de la evaluación nacional NAEP de 2024 mostraron que el desempeño promedio en lectura de estudiantes de 4 y 8º grado fue inferior al registrado en 2022. Además, según la UNESCO, en 2025 hay 739 millones de personas en el mundo con escasas habilidades de lectura y escritura. 739 millones, y alrededor de 250 millones de esas personas son niñas y niños. El Banco Mundial y la UNESCO llevan años advirtiendo sobre lo que llaman una crisis de aprendizaje global, que empezó antes de la pandemia y que la pandemia profundizó. Antes del COVID, millones de estudiantes ya tenían dificultades para alcanzar los niveles mínimos de lectura y escritura. Después, esta cifra solo empeoró. Esto debería preocuparnos, porque leer no significa solamente descifrar palabras. Leer significa
significa comprender, interpretar, analizar, detectar contradicciones, identificar cuando alguien está manipulando la información. Y esto se vuelve especialmente importante en el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo. Estamos rodeados de desinformación, noticias falsas, inteligencia artificial, propaganda, algoritmos y discursos políticos. Videos en TikTok que intentan explicarte problemas sumamente complejos en menos de 30 segundos. Nunca habíamos tenido tanto acceso a tanta información y al mismo tiempo nunca había sido tan importante saber qué hacer con ella. Por eso me resulta extraño que mientras tenemos dificultades reales con la comprensión lectora, que exista tanta energía dedicada a decirles a las personas que están leyendo que leen demasiado. Tal vez deberíamos hacer exactamente lo contrario. Deberíamos querer que más personas lean, que más personas tengan acceso a libros, que más personas tengan bibliotecas, que puedan encontrarse con ideas diferentes a las suyas. Porque leer no solamente sirve para terminar un libro, ponerlo en tu librero y anotarlo en la aplicación en la que llevas récords. Leer es una herramienta para entender el mundo. Además, se sabe que los libros generan empatía. Es importante, lo necesitamos. Ahora, aquí vamos a llegar a una parte que me parece imposible de ignorar. Mientras algunas personas están preocupadas porque alguien tiene demasiados libros, hay personas intentando literalmente impedir que otras personas tengan accesos a ciertos libros. En Estados Unidos, PEN America documentó 22.810 casos de prohibición de restricción de libros en escuelas públicas entre 2021 y 2025, que afectaron a 45 estados y 451 distritos escolares. Y solamente durante el ciclo escolar 2024-2025 registró 6.870 casos relacionados con 3.743 títulos únicos. Y lo más importante de esto es el tipo de historias que están censurando. Según PEN America, el 44% de los libros afectados incluían personajes o personas de color principales, mientras el 29% correspondía a libros de no ficción, incluyendo biografías, memorias, historia y otros materiales informativos. Muchos de los libros afectados abordan temas como racismo, historia, identidad, sexualidad, experiencias LGBTI+, violencia, desigualdad y experiencias de grupos históricamente marginados. Y esto me hace pensar, ¿no es curioso que en un momento en el que estamos tan desesperadamente necesitados de desarrollar un pensamiento crítico, también estemos viendo intentos de controlar historias que pueden leer los jóvenes? También no es gracioso. Y también estamos viendo esta crítica de leer demasiado es malo, crecer o leer por leer. No creo que exista una conspiración sencilla detrás de todo esto. La realidad siempre va a ser mucho más compleja, pero sí creo que no es solo una coincidencia y es algo a lo que deberíamos prestar atención. Porque los libros tienen algo que los hace particularmente importantes. Permiten encontrarnos con ideas que quizá nunca habríamos conocido de ninguna otra manera. Una novela puede permitirte vivir la vida de alguien completamente diferente a ti. Una autobiografía puede mostrarte una experiencia que jamás has vivido. Un libro de historia puede cambiar tu manera de entender tu presente. Y es por eso que leer es político, siempre lo ha sido. Hola, Sofía Editora aquí. Nada más quería agregar algo importante que se me olvidó mencionar. No por nada los libros siempre suelen ser una de las primeras cosas que son atacadas cada vez que se busca un control absoluto sobre el pueblo. Uno de los ejemplos más grandes en los que puedo pensar es en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis se dedicaban a quemar libros en masa de personas judías o no germanas. Siempre se van por los libros primero porque es la única manera en la que podemos preservar conocimiento de manera completamente atemporal. Ok, sigamos. En este momento en el que vivimos es cuando más tenemos que leer, y solo lo vuelvo a repetir, me parece muy curioso que ahora mismo se está haciendo muy popular el estar criticando a las personas que leen demasiado. Para empezar, no existe tal cosa como leer demasiado. Tú lee lo que quieras leer, así sean 5 libros al día o 5 al mes. Tú solo lee. Ahora, a mí me gusta ser muy objetiva en mis libros, entonces, ¿existe el consumismo dentro de la industria editorial? Sí existe. Definitivamente, o sea, vivimos en una época de novedades constantes, nuevas portadas, ediciones especiales, ediciones exclusivas, libros que se vuelven virales durante 2 semanas y después desaparecen completamente del discurso. Esto es lo que yo llamo el fast fashion literario. Tengo un video acerca de esto, les voy a dejar el link en la descripción por si quieren verlo. Esto no hace que los libros sean consumistas, sino que hay un problema en la industria editorial y pues funciona de manera similar al fast fashion. Producción acelerada, tendencias pasajeras, novedades constantes, marketing basado en la urgencia. Y creo que es válido preguntarnos, ¿realmente quiero leer este libro o solamente quiero tenerlo porque todo el mundo lo está comprando? ¿Lo quiero porque me interesa la historia o porque la edición es bonita? ¿Estoy comprando porque realmente quiero conservarlo o porque siento que necesito estar al día? Estas preguntas son preguntas muy importantes, claro, y deberíamos hacernoslas más constante, pero hay algo que no podemos hacer. No podemos mirar estas dinámicas y concluir, entonces tener libros es consumismo, porque estaríamos confundiendo el problema. El problema no es que existan los libros, el problema es la manera en la que la industria puede producir y comercializar
comercializar esos libros, y son dos cosas completamente diferentes. El impacto ambiental que tienen los libros, y también lo hablé más a detalle en mi video, pero eso no significa que el libro como tal sea lo malo, es el sistema. Porque sí, hacer libros utiliza recursos, papel, tinta, energía, transporte, y sí, como dije, producir libros tiene un impacto ambiental. Pero creo que la discusión debería ir mucho más allá de simplemente decir los libros contaminan, porque la pregunta debería ser: ¿por qué se están produciendo tantos ejemplares? ¿Qué ocurre con los libros que no venden? ¿Cuántos terminan destruidos? ¿Cómo se transportan? ¿Qué materiales utilizan? Un libro puede ser leído por una persona, después por otra y por otra. Puede pasar incluso de generación en generación. Entonces sí, podemos criticar la forma masiva en la que la industria produce libros, porque sí es un problema. Pero no creo que tenga sentido culpar al libro como objeto cultural. El problema no es necesariamente el libro. El problema puede estar en el sistema que lo produce, lo distribuye y lo convierte en un producto desechable. Porque creo que la distinción más importante de todo este debate, sí, es que pues las editoriales quieren vender, quieren que consumamos, quieren que compremos, quieren que sigamos tendencias. Y sí, podemos cuestionar absolutamente todo de eso, debemos cuestionarlo, pero que una empresa quiera venderte algo no significa que ese algo por naturaleza sea consumismo, porque un libro no es solamente el objeto que compras. Un libro es una historia, una idea, una conversación, una memoria, una forma de arte. Es un artefacto cultural, y creo que ahí está el error de reducir a un libro a un simple producto. Porque puedes comprar un libro, pero no puedes comprar lo que significa para ti. Puedes leer una historia, pero no puedes consumirla de la misma manera que consumes un producto desechable. Puedes prestarla, regalarla, compartirla, discutirla. Y un libro se pudo haber escrito hace 100 años y aún así decirte algo sobre ti que no habías entendido. Y eso es lo que hace que un libro sea muchísimo más que un producto. Es un artefacto cultural. Por años ha sido la manera más antigua que tenemos de preservar conocimientos. No por nada siempre nos estamos lamentando acerca de la Biblioteca de Alejandría. Y los artefactos culturales no deberían ser entendidos únicamente desde la lógica del consumo. Porque una pintura no deja de ser arte porque alguien la compre, y un libro tampoco deja de ser cultura porque una editorial lo venda. Ahora, hablemos de tener una biblioteca es consumismo, porque tampoco creo que construir tu propia biblioteca sea necesariamente consumismo. Una biblioteca puede ser una colección de objetos, sí, pero también puede ser un archivo personal. Y además, una biblioteca realmente nunca está quieta, porque los libros circulan. Un libro que está en mi estantería siempre va a terminar en las manos de un amigo mío. Un amigo puede incluso prestárselo a otra persona. Yo puedo regalar mis libros, intercambiarlos, donarlos, y aunque el objeto físico permanezca en algún lugar, la historia continúa viajando, de lector en lector, de generación en generación. Y eso para mí es exactamente lo contrario a consumir, porque cuando leo un libro no lo destruyo, lo incorporo, lo interpreto, lo transformo, y después puedo compartirlo con alguien más. Entonces sí, puedo cuestionar la cantidad de libros que compramos, podemos cuestionar nuestros propios hábitos, podemos preguntarnos si estamos comprando por deseo real o por presión de una tendencia, pero no podemos decir automáticamente que una persona que tiene una biblioteca está siendo consumista, porque una biblioteca no necesariamente representa cuánto consumes, puede representar cuánto valoras la cultura y cuánto te has informado también, ¿sabes? Así que después de todo esto que dije, ¿leer es consumismo? Yo creo que no, porque creo que tenemos que aprender a diferenciar. Sí existe consumismo alrededor de los libros. Sí existe una industria que quiere vendernos constantemente. Sí existen estrategias de marketing que buscan que compremos más. Y sí, las redes pueden convertir los libros en objeto de estatus. Todo esto es real y todo, claro, merece ser cuestionado. Pero no confundamos el sistema con el objeto, porque el libro como producto puede venderse, puede comercializarse, puede incluso hacerse una tendencia, pero el libro como artefacto cultural es algo completamente diferente, porque una historia no se agota cuando alguien la compra, una idea no desaparece cuando se termina la última página. Cada libro contiene una historia, cada historia contiene ideas, y cada idea puede cambiar a una persona, y esa persona puede cambiar a otra, y esa otra, y esa otra, y así se puede cambiar el mundo. Y quizá en una época en la que todo parece estar diseñado para consumirse rápidamente y desaparecer inmediatamente después, eso es precisamente lo que hace que los libros sean tan importantes, porque un libro suele quedarse contigo, puede sobrevivir a su autor, puede sobrevivir incluso hasta su época. Así que sí, chicos, sigan leyendo, sigan comprando libros que realmente quieren, sigan construyendo su biblioteca, sigan prestando libros, sigan leyendo libros nuevos y libros viejos, lean libros populares, lean libros que nadie conoce, sigan leyendo por leer. Además, también a la gente se le olvida que personas leen a velocidades diferentes. Sí es posible leer 20 libros al mes. Esto lo voy a decir desde mi propia experiencia, no me hagas mucho caso en esto, porque al final del día usar tu propia experiencia como argumento es una falacia argumentativa. Yo sí he llegado a leer 20 libros al mes cuando estoy en mi mejor momento, no tengo bloqueo lector, no tengo escuela, estoy de vacaciones, y también cuando estoy un poco ocupada he llegado a leer incluso 15 libros al mes, porque organizo mi vida deliberadamente para que me dé espacio para leer, porque es lo que me gusta hacer. Ahora, un producto puede ser consumido, pero la cultura se hereda, las historias se comparten, y un libro guarda un mundo entero para siempre.